Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador e incluso en la Federación de Rusia cuando recién empezaba. Hoy trataremos de entender cómo es esta guerra que están viviendo América Latina y Estados Unidos y que comenzó desde lo que se llama la guerra del narcotráfico, que solamente fue una continuación de la guerra anticomunista. En la guerra anticomunista, que se desarrolló fundamentalmente en los años 60 y 70, luego de la Revolución Cubana, y que llevó a que en Chile, por ejemplo, Salvador Allende llegara a ser el primer presidente latinoamericano electo, el primer presidente de izquierda, ¿no? Electo. Y entonces el sistema electoral en América Latina comenzó a fracturarse y a convertirse en una herramienta que ya no era solamente para el uso de los Estados Unidos, que durante todos estos años, estos 200 años de vida de los países latinoamericanos, se había convertido en el principal mecanismo para colocar en el gobierno presidentes y luego dictadores, etcétera, etcétera. Este sistema electoral lleno de falacias e irregularidades durante el siglo XVIII, XX y siglo XIX fundamentalmente era un sistema en el cual los países latinoamericanos que se habían fracturado en numerosos países tras la independencia de España y Portugal, y más tarde tras la independencia de Francia e Inglaterra, estos países latinoamericanos se convirtieron en botín de familias criollas poderosas económicamente que a su vez se declaraban propietarios herederos de esos países. Estos criollos, muchos de los cuales habían sido generales de la independencia, como Flores, como otros generales en América Latina, de las guerras de la independencia, más tarde eran terratenientes. Esto les permitió casarse con la gente más rica de cada uno de nuestros países, formar poder a través de la terratenencia, es decir, de la propiedad de la tierra, y otros lograron hacerse comerciantes y banqueros, y como comerciantes y banqueros comenzaron a tener poder y a controlar los países. Es así entonces que América Latina se convirtió en un botín de Estados Unidos luego de que Inglaterra fuera la que financiara, y no solamente financiara, sino que además equipara, diera soldados, armamentos y todo a los independentistas latinoamericanos para destrozar al imperio español. Pero finalmente Inglaterra lo que hizo es el trabajo sucio, y el beneficiario de todo ese trabajo sucio fue Estados Unidos, que con la doctrina Monroe declaró que América era para los americanos. Esto quiere decir para los norteamericanos, para los estadounidenses específicamente. Y esto se convirtió en un principio fundamental de la política norteamericana y el origen de organizaciones como la Organización de Estados Americanos, que inclusive tiene su sede en Washington. Manipulado así el continente latinoamericano, los norteamericanos, que en repetidas ocasiones inclusive llegaron a invadir países con soldados, a participar en guerras como la guerra entre Ecuador y Perú, en la cual Estados Unidos equipó y armó al ejército peruano para que invadiera Ecuador a fin de que Perú se convirtiera en el principal proveedor de caucho de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, pero gracias a las grandes selvas caucheras que estaban fundamentalmente en el territorio ecuatoriano, es decir, al norte del río Amazonas. Y esto se debía a que esa zona tenía
ríos de mayor caudal, y en ese lugar habían más indígenas que fueron sometidos a una esclavitud para poder aprovechar el caucho. Así es como nosotros, los países latinoamericanos, empezamos primero un estado de sometimiento a los Estados Unidos, pero que en este momento se ha convertido en un estado de guerra contra Estados Unidos, debido a que Estados Unidos ha expulsado masivamente a los latinoamericanos de Estados Unidos, ha creado un muro entre México y Estados Unidos, que es un muro entre América Latina y Estados Unidos, y finalmente ha comenzado, ha repetido esta forma de incluir o de poner en las presidencias de los países latinoamericanos a militares, como pasó en Brasil luego de Lula, y también ha colocado en esta situación crítica a muchas otras personas de otros países, como en el caso de Ecuador, donde inclusive un ciudadano ecuatoriano norteamericano, hijo de la más rica familia de Ecuador desde hace décadas, estamos hablando de la familia Noboa, dueños de las mayores plantaciones de la flota pesquera, de la flota bananera ecuatoriana, inclusive de puertos de exportación, se convirtió en poder político. Esto también se repitió en Argentina con Macri, se repitió en Chile con Piñeras, se repitió en Brasil con Bolsonaro, precisamente en los gobiernos de Donald Trump. Hoy, cuando Donald Trump retorna al gobierno de los Estados Unidos, El Salvador se convierte en una prisión para los latinoamericanos que son expulsados de Estados Unidos, y el caso de Ecuador entrega las Islas Galápagos y la protección de 200,000 kilómetros cuadrados alrededor de las Islas Galápagos, para que en ese lugar se establezcan bases militares, centros de avanzada, se llaman puestos de avanzada, que están en el puerto de Manta, en el puerto en Galápagos, desde donde los aviones norteamericanos sondean, exploran y están atentos a cualquier injerencia en su territorio de flotas pesqueras chinas e inclusive del narcotráfico, que se ha convertido ahora en la principal industria productora de cocaína desde América del Sur, convirtiendo a Ecuador en el principal exportador de cocaína a Europa y uno de los más importantes productores, centros de lavado de dinero, de narcodólares y centro de tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. En base a esto surge el problema de que la expulsión masiva más los aranceles que ha impuesto Donald Trump a los países latinoamericanos nos ponen en confrontación con ese país, y especialmente el hecho de que Estados Unidos haya querido apropiarse y retomar el canal de Panamá, que para América Latina es simbólico, pues desde Panamá empezó la conquista española del Imperio de los Incas y de América del Sur, y Panamá, que era parte de Colombia, parte de la Gran Colombia, parte del Virreinato de Nueva Granada, Santa Fe de Bogotá, nos comienza a erizar los pelos, porque esta injerencia y esta pretensión de apropiación ya territorial de Galápagos, del canal de Panamá, nos ha convertido en enemigos de Estados Unidos. En esta razón, en este momento, estamos nosotros viviendo una guerra que se podría decir híbrida, en que Estados Unidos ataca a América Latina utilizando el pretexto de la guerra al narcotráfico, como lo hizo en Afganistán, y
resulta que eso ha convertido a los carteles de la droga y a los carteles guerrilleros, que son a su vez protectores inclusive de carteles del narcotráfico, en enemigos de los Estados Unidos. Al declararlos enemigos de Estados Unidos, esto ha permitido que los otros países que están en contra de Estados Unidos se encuentren a espaldas de Estados Unidos, financiando, dando ayuda, dando soporte, dando facilidades para que los enemigos de Estados Unidos, que en este caso son los narcotraficantes y los migrantes latinoamericanos expulsados de Estados Unidos y los que están viviendo de manera irregular dentro de los Estados Unidos, se conviertan en la carne de cañón que hoy enfrenta a Estados Unidos directamente. Muchas gracias.